Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual. El día de hoy tenemos pues nuestra última sesión de este módulo. La idea es que pues lo aprovechemos y pues saquemos el jugo necesario pues a la temática del día de hoy con relación a las parámetros de onda. Hoy nos toca parámetros de onda. Ayer vimos el concepto de onda y pasamos pues a lo último a todo lo relacionado que nos aparece en plataforma, ¿cierto? Entonces, bueno, saludamos al profe Sergio. Profe, ¿cómo estamos? Hola Andrés, hola chicos, buenas noches. Como siempre, sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy. Alegría para muchos, tristeza para otros. Hoy se acaba nuestro módulo de ciencias naturales. ¿Listo? Como siempre, me presento. Mi nombre es Sergio Pardo. Voy a ser su tutor el día de hoy. Y pues vamos a estar acompañados con Andrés para terminar esta clase. ¿Listo? Así que, pues, de antemano agradecerles por su participación y obviamente por su atención. ¿Listo? Ya pueden ver sus notas de la hoja de ruta en el gestor de proyectos. Ahorita les comento un poquito más sobre eso. Como les había dicho, hacemos con una pequeña retroalimentación de lo que encontré en la hoja de ruta, pero ahorita ya hablamos de eso después de los avisos parroquiales. ¿Listo? Entonces, pues los dejo con Andrés para que sigamos con nuestras informaciones que siempre son de mucha importancia y ahorita hablamos del tema de la hoja de ruta, ¿vale? Entonces, como siempre, bienvenidos y espero que esta última clase pues sea del agrado de todos ustedes. Listo, profe, muchas gracias y pues esperamos que la última sesión sea muy agradable para todos. La idea es pues que nos vayamos conectando, por ahí hay varios que ya se van conectando. Y bueno muchachos, pues nuestra invitación, como siempre, pues es a poder disfrutar los espacios académicos que tenemos en Cuepa. La idea del día de hoy pues es hacerles la invitación para el próximo módulo que inicia a partir del próximo lunes, 22 de febrero. Vamos a iniciar con el módulo de inglés. Entonces, bueno, la idea es que nos vayamos preparando, iniciando pues las lecciones pertinentes ese mismo día. Y el próximo lunes, como ustedes saben, pues vamos a tener el espacio de monitoría de 5 de la tarde a 8 de la noche, pues para reflexionar sobre todo lo relacionado con el inicio de clase. ¿Listo? Y bueno, muchachos, saben ustedes que pues nuestra tutoría es de martes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Esto digamos que no va a cambiar y la idea es que pues en inglés continuemos de esa manera. Y bueno, vale, hoy vamos a ver pues como ustedes ven en pantalla parámetros de onda y la lección asociada que deberían terminar ya para el día de hoy es fenómenos ondulatorios. Ustedes ya conocen. La idea es que puedan obtener ese progreso al 100%. ¿Listo? Y por último, muchachos, para no tomarnos mucho tiempo de la tutoría y poder aprovecharla, la invitación es a que el día de mañana pues podamos participar de nuestro taller de formación que se va a desarrollar de 9 de la mañana a 12 de la tarde, ¿listo? 3 horas con nuestro tallerista Oscar, que es el experto pues, en la temática de identidades digitales. Recuerden que una de las fortalezas de Cuepa de nuestros procesos académicos es que intentamos fortalecer habilidades blandas, es decir, habilidades que les sirven para el mundo real, por así decirlo, para que ustedes la puedan utilizar y en ese sentido pues mejorar pues, sus competencias con respecto al mundo laboral, con respecto a su vida social, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vamos a hablar sobre identidades digitales, entonces les hacemos una invitación exhaustiva y es importante tener en cuenta que este espacio de taller de formación y la monitoría son espacios que ustedes pueden acceder no solamente en vivo, sino también offline. ¿Listo? Entonces la idea es que sea un espacio obligatorio para nuestro proceso de aprendizaje y no un espacio, digamos, que creamos que no es necesario. ¿Listo? Entonces la idea es darle la importancia que merece y por eso la idea es que pues todos los que están acá tengan en cuenta que el taller de formación lo vamos a desarrollar nuevamente de 9 a 12 del día. Entonces los esperamos cordialmente. Y bueno, muchachos, eso sería todo por los avisos parroquiales de la última sesión de nuestro módulo de Ciencias Naturales. Como dice el profe, las calificaciones, la idea es que ya van a estar reflejadas el lunes, fijo, fijo. Y listo, pues vamos a quedar así, muchachos, por ahora y nos vamos con la pregunta de Ángel. ¿Listo? Para resolverlo. Entonces, Ángel, cuéntanos. ¿Me escuchan? Buenas tardes.
¿Me escuchan? Cuéntanos, Ángel, ¿qué nos Y quieres decir? cuéntanos, Ángel, te escuchamos. Bueno. Pues yo quería preguntarles que pues yo le mandé a, ¿a quién? A Andrés, una pregunta de este mismo tema. ¿La vamos a resolver al final o pues es como sacar una fórmula que no la entendí? Eh, Eh, sí, Tenemos ahorita el vamos a relatorio. hablar un poquito de los temas matemáticos de las ondas, no te preocupes, Ángel. Vale, Eh, gracias. Listo. Entonces, antes de iniciar, vamos a hablar un poquito de los temas de las hojas de ruta, ya que por ahí Valerie se comunicó por el chat preguntando acerca de eso. ¿Listo? No les voy a mostrar la planilla ni nada por el estilo para que evitemos chismosear, ¿cierto? Pero en total fueron 89 hojas de ruta calificadas. Todos ya pueden ver su calificación, pueden entrar al gestor de proyectos, ahí ven sus estrellitas y esas estrellitas pues son su calificación. ¿Listo? Una 20, 240, 3, 60, 4, 85 será 100. Esas son sus calificaciones. ¿Listo? Ya todos pueden verificar y todos pueden encontrar esas notas si digamos, entregaron hojas de ruta. Si no, pues no la pueden observar porque pues no entregaron nada. ¿Listo? Así de sencillo, pero todas están calificadas. Ustedes van a gestor de proyectos, no van todavía a las lecciones, van al gestor de proyectos y ahí están, que son las estrellitas anaranjadas. Exactamente. ¿Listo? Entonces, no me puedo poner a hacerle retroalimentación a los 90 que entregaron hojas de ruta porque me demoraré 2 semanas haciendo eso. Así que no puedo hacer eso en términos, digamos, individuales, pero vamos a hacer unos pequeños comentarios en temas, obviamente, más generales. ¿Listo? De esas 89 personas que entregaron, voy a contarlos rápidamente: 4, 5, 6, 7 personas tienen notas de 20 o 40. Eso quiere decir que esas 7 personas no aprobaron. ¿Por qué? A cada uno de ustedes les puse digamos, la observación, pero en términos generales, unos porque no resolvieron nada, simplemente entregaron la hoja de ruta y tal cual como la subimos, nosotros la subieron, o sea, ni siquiera la marcaron, ni resolvieron, ni nada, simplemente la subieron tal cual, así que, pues obviamente, al no poderles poner el cero, pues se les asigna un 20, ¿cierto? Para que deban tener sí o sí el 100 en la plataforma para poder asignar, digamos, para poder pasar la materia y no tener que recuperar. Y otros, como el caso de Valerie y de algunos otros estudiantes, bueno, los que tienen 40 fue porque la entregaron muy incompleta, y los que tienen 20 es precisamente porque el archivo no abre. Por eso nosotros desde el primer día les pedimos el favor que entregaran la hoja de ruta en formato PDF de ser posible, o en el caso mayor de los casos, que utilizaran, digamos, Excel, PowerPoint o Word, pero obviamente de preferencia PDF, porque muchos de los que tienen en este momento asignación o nota hoja de ruta en 20, como por ejemplo Valerie, creo que fuiste tú la que hablaste por aquí por el chat, el problema es que muchos de ustedes envían la hoja de ruta comprimida. Y ahí sí no hay nada que hacer, porque después de nosotros descargar el archivo y descomprimirlo, no se encuentra por ningún lado el archivo. No hay forma posible de saber cuál es el punto 1, cuál es el punto 2, qué imagen es, qué imagen no es, porque hay archivos que no abren. Por eso nosotros desde el primer día fuimos muy insistentes y muy claros con eso. La idea es que ustedes suban las hojas de ruta siempre en formato PDF, o en casos, digamos, ya extremos en Word o en PowerPoint, como hicieron algunos, pero por favor, casi siempre, por no decir que siempre, pónganlos en PDF para evitar ese tipo de problemas. Entonces descargué de esos 7, que fueron 5 que estaban males, digamos, incompletas. De esos 5, descargué unas 3 o 4 que estaban en, digamos, en formatos comprimidos, en formato RAR, y al momento de descomprimirlo, eso no se encuentra el documento por ningún lado, no abre y no abre y no abre y no abre
y no abre. Entonces, chicos, ahí sí, pues es algo que se nos sale de las manos, porque obviamente cómo podemos calificarles o cómo podemos asignarles notas a los estudiantes que envían el archivo, que probablemente hicieron la hoja de ruta, pero pues que no nos hicieron caso al momento de subirlas en los formatos que nosotros recomendamos. Entonces ahí, si más de uno de ustedes tiene ese problema, pues por favor vayan, o no sé si se puedan comunicar ahí con Andrés o con quien les pueda ayudar en caso de que se les pueda dar alguna solución, pero pues por eso nosotros desde el comienzo les dijimos, ¿listo? Así que por favor, pues a la próxima, ya saben que la idea es que suban las hojas de ruta en formato PDF para evitar este tipo de problemas. ¿Listo? Por favor, siempre, siempre. Por favor, Cairo, sí, yo te califiqué la hoja de ruta, yo estoy seguro. Y todas, absolutamente todas las hojas de ruta que se subieron están calificadas y sus notas van a estar en el gestor de proyectos hoy, y a partir del día de mañana van a estar. Es que no la vas a buscar en las lecciones, Andrés, porque ahí va a salir notas sin asignar, Cairo, perdón. Vas a buscarla en el gestor de proyectos. Las estrellitas naranjas son la calificación, ¿listo? Y ahí es donde ustedes van a ver su calificación de hoja de ruta. No me puedo poner aquí a decirles a los 90 quiénes o cómo fue la calificación de cada uno de ustedes, porque por supuesto no voy a terminar nunca, y tenemos que terminar, obviamente, valga la redundancia, nuestra sesión del día, que es con respecto a fenómenos ondulatorios y determinar el parámetro de onda y demás. Listo, entonces no vayan a sus calificaciones todavía, vayan al gestor de proyectos y ahí les salen las estrellas, y eso es lo que a ustedes van a ver reflejado a partir de mañana en las demás lecciones que ustedes van a encontrar. ¿Listo? Califiqué 89 hojas de ruta, todas están ahí, ¿listo? Que fueron todas las que ustedes subieron. Ya saben pues quiénes tuvieron inconvenientes o quiénes perdieron y por qué perdieron, ¿listo? Entonces si les sale que el archivo no abre, pues comuníquense con alguien a ver si los puede ayudar, no sé si con gestores o con su coordinador o con el rector, ¿listo? Pero ahí sí pues digamos que es algo que yo no puedo hacer mucho, la verdad, porque por eso desde el primer día, insisto mucho en esta, se les recomendó que subieran la hoja de ruta en un formato PDF para evitar este tipo de complicaciones. ¿Listo? Si ya terminaron el módulo suyo, ¿qué pasa? El módulo, pues siguen con el siguiente módulo, por supuesto. ¿Listo? Así que no se preocupen. Ahí Andrés les va a copiar el correo para todas las dudas académicas, para todos aquellos que tengan, digamos, ese problema de que la hoja de ruta no les abrió, o bueno, no me abrió en este caso, pues ahí ya se comunican con Andrés al correo que les acaba de poner en la pantalla. De resto, creo que la gran mayoría de ustedes tiene calificaciones de 80 y 100 porque hicieron unos muy buenos trabajos, así que ya ahí cada uno de ustedes pues va a mirar. Listo, se califica de 1 a 5 estrellas. Eso lo explicamos al comienzo de la clase, señor Cairo, pero una estrella es un 20, 2 estrellas es 40, 3 es 60, 4 es 80 y 5 es 100. ¿Listo? Entonces, para que veas que sí estaba calificada tu hoja de ruta, solo que no me escuchaste o no estabas conectado o no estabas pendiente, pero yo califiqué todas las hojas de ruta ya. ¿Listo? Y ya le subí las notas al gestor de proyectos. Entonces, chicos, vamos a, como siempre, hacer nuestro último resumen, porque hoy es nuestra última clase, para, digamos, para recoger un poquito lo que ya hemos venido hablando. Santiago Molina, tienes la mano levantada, entonces ahí te vamos a habilitar el micrófono para que nos cuentes qué nos quieres decir. Aquí tienes la mano levantada. Te Hola escuchamos. Sergio, ¿cómo estás? Hola. Hola Andrés. Andrés, lo que pasa es que pues a mí me faltan como 2 lecciones de la plataforma y pues ahorita me acabo de meter como para ir haciéndolas, ¿no? Y pues primero me salió como el mensaje en la plataforma que tenía que pagar y pues pagué y todo perfecto y todavía me deja, o sea, no me deja como hacer las lecciones. Me dice que tengo el acceso negado. Ok, Santiago. Bueno, ¿tú ya intentaste ingresar a alguna lección? Sí, no me deja. Ok, Santiago. Ya resuelvo eso de inmediato. Y lo del pago, digamos que es un tema de actualización. Debes enviar el recibo de pago para que de esa manera te actualicen el pago. ¿Listo?
Ok, voy a enviárselo a la persona de facturación, que es la que me escribe a veces, Sí. pero pues igual necesito como que, o sea, rápido, porque pues hoy se cierra la plataforma, ¿no? No. Recuerden que no O se sea, cierra. para terminar. Sí, listo. O sea, ya realizamos el tema de la actualización, o digamos, de resolver la incidencia, pero la plataforma nunca se cierra y la idea es que puedan aprovechar el fin de semana también para terminarlo, pero en tu caso, pues ya revisamos en concreto. ¿Listo? Ok, gracias. ¿Listo, Santiago? Chicos, ahí ya que Santiago estaba hablando de la plataforma, porfa, no se tiren el 100 de la hoja de ruta por no terminar la plataforma. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, ahí pónganse muy juiciosos con eso en el tema de las lecciones en la plataforma. ¿Listo? Cuando ya están calificadas, solo falta hacer el reporte, pero insisto, la calificación está en el gestor de proyectos y esa calificación que ustedes tienen en el gestor de proyectos va a ser la misma que van a ver en sus lecciones donde dice calificación docente. ¿Listo? Es exactamente la misma. O sea que ustedes van a su gestor de proyectos, ahí ven sus números, su número de estrellitas, su calificación y eso va a ser exactamente lo mismo que van a tener en las lecciones. ¿Listo? Entonces, chicos, la clase pasada estábamos hablando de las ondas, definimos las ondas como un tipo de movimiento, recordando que no hay transporte de materia, pero sí hay transporte de energía. Definíamos ciertas características y, bueno, ciertas categorías más bien de ondas dependiendo de cómo las clasificamos, cierto tipo de energía que pueden ser ondas mecánicas o pueden ser ondas electromagnéticas. También podemos hablar de, según la dirección, ondas longitudinales u ondas transversales. Y según las dimensiones, podemos hablar de ondas unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. ¿Listo? Hablábamos de estos que son nuestros parámetros de la onda, ¿cierto? La longitud de onda, que es la distancia entre cresta y cresta, la amplitud de qué tan alta puede llegar a ser una onda, el valle, que es la parte más bajita de la onda, y el periodo, que es la cantidad de veces que, digamos, el tiempo que se demora en una repetición, y el periodo, que es la cantidad de veces que se repite una onda en una unidad de tiempo, ¿cierto? Y vamos a este simulador en el cual nosotros explicábamos cómo modificábamos o qué pasaba si nosotros modificábamos, por ejemplo, la frecuencia de una onda en temas del sonido y qué pasaba si nosotros modificábamos una onda en temas de la frecuencia o de la, digamos, la amplitud también con el tema de la luz, ¿cierto? Recordando que podemos modificar, entonces la amplitud es modificar el volumen en el sonido, cambiar la frecuencia es cambiar el tono, y también lo veíamos con, digamos, con ese espectro fotométrico. Entonces, que dependiendo de ciertas longitudes de onda, ciertas diferencias que tenemos ahí, pues podemos ver unos colores u otros, y que dependiendo de la amplitud podemos ver un tono más opaco o más vivo, más chillón. ¿Listo? Y para hoy entonces vamos a explicar los tres fenómenos ondulatorios principales, que van a ser reflexión, refracción y difracción. Y por supuesto vamos a hablar de unos numeritos que ya se van a dar cuenta que es algo muy sencillo, ¿vale? Entonces, para entender el tema de la reflexión y cómo funciona el fenómeno de la reflexión en las ondas, vamos a pensarnos en dos fenómenos principales. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser esos fenómenos principales de la reflexión? Piénsense ustedes cómo se produce la imagen cuando ustedes están frente a un espejo. ¿Listo? Y piensen también ustedes qué es eso que nosotros conocemos como el eco. Son las dos opciones, o digamos de los dos ejemplos más fáciles de explicar el tema de la reflexión de la luz y de las ondas en general, ¿no? Entonces, pregunta ahí rápida, chicos. ¿Ustedes creen o ustedes piensan que la imagen que se produce frente a un espejo es una imagen completamente fiel, completamente real, digamos, en comparación con la imagen que de verdad somos? ¿O creen que hay alguna diferencia entre la imagen que proyecta un espejo con respecto, obviamente, a nuestra imagen? ¿Qué creen ahí?
¿Es la misma imagen? ¿No es no es la misma imagen? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué creen que puede ser esa diferencia en caso de que piensen que exista? Porque es importante, bueno, ahí Juan ya explicó muy bien, y eso es lo que nosotros hablábamos, no necesariamente con el tema de los colores, sino aquí ya con la reflexión de la luz, en este caso la reflexión de las ondas. ¿Listo? Y es que cuando se refleja una onda, es cuando va viajando una onda, ¿cierto? Choca con cualquier obstáculo, no importa, cualquier obstáculo, y ese obstáculo lo que hace es que la onda cambie de dirección, pero no se pueda, digamos, atravesar ese obstáculo. Lo que pasa, por ejemplo, con los espejos. Entonces llega una onda, que en este caso van a ser ondas de la luz en los espejos, chocan con ella y cambian la dirección y se devuelven de una forma invertida. Por eso es que nosotros, no solo digamos en un espejo, sino también, por ejemplo, en los reflejos que vemos en un cuerpo de agua, en el río y demás, generan no una imagen real, sino una imagen invertida. De hecho, un ejemplo más sencillo, si lo quieren manejar y para aprovechar el tema y el boom de la tecnología, funciona de la misma manera, por ejemplo, con la cámara frontal de sus celulares. Es exactamente el mismo principio. Si ustedes levantan la mano izquierda frente a un espejo o frente a la cámara frontal de sus celulares, la imagen que ustedes están viendo o en el espejo o en la pantalla de su teléfono no está levantando la mano izquierda, está levantando la mano derecha, porque no es una imagen real la que se produce, es una imagen inversa, es una imagen reflejada. ¿Listo? Sí existe una manera de generar espejos, digamos, de imagen real, sí, pero es uniendo varios, bueno, digamos dos, en una, digamos, con una forma de L, con eso se juega como con el rebote de la luz y ahí se puede producir un espejo de imagen real, pero los espejos que tenemos en el baño para peinarnos o en el que nos paramos todos los días al frente para ver si vamos bien o mal presentados, esos no producen una imagen real, producen una imagen invertida. Si alguien estuviera, digamos, al otro lado del espejo, sería exactamente lo mismo. Se va a reflejar la imagen inversa, siempre, siempre, porque no, digamos que no nos afecta el costado de, lo que sí nos afecta es, por ejemplo, el ángulo con el cual golpean las ondas. No es lo mismo que ustedes se vean en un espejo de frente a que se vean de costado, que se vean de arriba o a que se vean de abajo. Porque si se ven, por ejemplo, en un espejo, pero se ven desde arriba, lo más probable es que se vean más flacos. Pero si se ven en un espejo, digamos, desde abajo, se van a ver más rellenitos, más gorditos, porque la reflexión también va enfocada en el ángulo en el cual va viajando la luz. Eso siempre funciona de esa manera. De hecho, les voy a mostrar aquí un ejemplo, como siempre hemos venido manejando con esta herramienta de reflexión y refracción de la luz. ¿Listo? El espejismo es como una imagen que creemos ver pero que realmente no existe. Y eso es algo, por ejemplo, cuando las personas están en un desierto y tienen mucha sed y o sea, se imaginan como que tienen tanta sed que pueden ver como, digamos, oasis y eso, pero no es relacionado como con un espejo así como lo estamos hablando acá. No, ¿listo? O esos espejos que muestran el reflejo de cabeza. Es que exactamente a eso iba. Los espejos, salvo los espejos que nosotros mencionamos como el espejo de imagen real, lo que nosotros estamos hablando es que todos los espejos, dependiendo obviamente del ángulo en el cual se golpee la luz o golpee, digamos, la onda que está viajando, pues nosotros vamos a producir una imagen distinta. Entonces, miren acá, nosotros tenemos esto que estoy moviendo, que es como nuestra fuente de ondas, vamos a ponerlo aquí como ondas, y lo que tenemos abajito es un cuerpo de agua. ¿Listo? Miren, aquí vamos a tener un cuerpo de agua. Entonces, vamos a ponerlo así. Y esto tienen la que se ve como medio opaca, medio, así como medio que se quiere perder, o sea, la que va así como completando la V, es el primer fenómeno que se llama reflexión. La que va hacia abajo se llama refracción, pero ya la vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Listo? Y entonces,
Es como cuando se muestra, por ejemplo, el arco iris en las ventanas. Por ahí decía Daniela. Eh, es la misma razón por la cual las ambulancias no tienen escrito ambulancia, sino que tienen escrito ambulancia al revés. Porque, como ustedes ven la imagen invertida a través del espejo retrovisor, cuando ustedes ven la imagen desde el retrovisor, pues ya no van a leer ambulancia al revés, sino que lo van a leer de forma bien escrita. Es el mismo principio. ¿Listo? Por eso es que las ambulancias, los carros de enseñanza, a veces también ponen el letrero de enseñanza al revés para que al observarlo a través del retrovisor, nosotros podamos ver, digamos, la imagen tal cual es. ¿Listo? Sí, digamos que es muy complicado que nosotros a través del espejo veamos una imagen real. Eso realmente no funciona así. Entonces, miren acá. Yo voy a mover esta fuentecita de ondas y miren cómo va a cambiar no solo obviamente el ángulo, sino también la forma en la cual se refleja la luz y cómo a medida que yo me voy acercando acá se va engrosando. ¿Sí ven? Es el mismo principio que yo les decía ahorita, que si ustedes se ven, por ejemplo, se paran en un espejo, pero se ven desde abajo, se van a ver como más gorditos, se van a ver un poquito más rellenitos, pero si lo ven, digamos, desde la parte de arriba, se van a ver como un poquito más estilizados y eso obviamente juega mucho con el ángulo en el cual, digamos, golpea la onda, en este caso, pues en el espejo. ¿Listo? Entonces, aquí en esto que nosotros estamos viendo en este momento, tenemos dos fenómenos principales de estos ondulatorios que son reflexión y refracción. Voy a rayar aquí para que veamos cuál es cuál y cuál va a ser la diferencia, por supuesto. Este que estoy encerrando, este es reflexión y el que no estoy encerrando es la refracción. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Ambos se producen, de hecho la difracción, que es el tercer fenómeno ondulatorio que vamos a mencionar ahorita más adelante, todos los fenómenos ondulatorios se dan cuando la onda viaja y choca con algún objeto, con algún obstáculo, ¿cierto? Siempre. Pero entonces, dependiendo de cómo reaccione la onda al choque de ese obstáculo, nosotros vamos a definir si es reflexión, refracción o difracción. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la reflexión? Es cuando la onda choca con ese obstáculo, rebota y no atraviesa el obstáculo. Cuando no lo atraviesa, es la reflexión. Esto que es el ejemplo de los espejos. O por ejemplo, el reflejo o digamos el eco, que el eco es un ejemplo de reflexión, pero ya no con ondas de luz, sino con ondas sonoras. ¿Listo? Entonces golpean el obstáculo, pero rebotan. ¿Listo? Cambian la dirección, pero no atraviesan el obstáculo. Sin embargo, cuando hablamos de refracción, sí es, digamos, es la onda viajando, golpea ese obstáculo, pero atraviesa ese obstáculo. ¿Listo? Voy a ponerles aquí una imagen de qué es la refracción para que les quede un poquito más claro. ¿Listo? La reflexión es algo que nosotros manejamos con el tema de los espejos y es muy sencillo de entender, ¿cierto? Pero miren, la refracción, este es un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes ponen, por ejemplo, un pitillo, no usen pitillos, pero igual cuando lo ponen, o un mezclador en el tinto, o cuando meten un lápiz en un vaso con agua, parece como que ese objeto que nosotros ponemos ahí como que se rompe y cambia la dirección. ¿Sí ven? Eso es el ejemplo de refracción. Sigue siendo una onda golpeando con un obstáculo, va a seguir siendo el mismo fenómeno, pero en este caso no se refleja la imagen, sino que se refracta, es decir, que sigue, pero cambia la dirección, pero no sigue como en esa dirección lineal, sino que se modifica y por eso da como esa sensación de que el obstáculo, de que el objeto que nosotros estamos observando a través de ese obstáculo, que en este caso es un vasito con agua, pues como que se quiebra, ¿cierto? Pero eso no es que el objeto se quiebre, sino que es un efecto de esa imagen que se está refractando porque es un fenómeno ondulatorio del cual estamos hablando. ¿Listo? ¿Qué pasa si hay interferencias? Ya vamos a hablar de las interferencias de las ondas, no se preocupen por eso. ¿Listo? Todo eso lo vamos a mencionar ahorita. Por ahora, estamos hablando de
reflexión y refracción. ¿Listo? Entonces son ejemplos muy comunes. Y este, yo creo que es el que con el que ustedes más están familiarizados, con el que vamos a hablar ahorita, que de pronto por la palabra tal vez no lo cojan, pero con el ejemplo estoy seguro que sí lo van a entender. Y es el tercer fenómeno ondulatorio del cual vamos a hablar el día de hoy, y es la difracción. ¿Listo? Es cuando una onda, independientemente del tipo de onda que sea, golpea con algún obstáculo y se parte, como que se empieza a dividir y empieza a perder la intensidad. ¿Cuál es la forma más sencilla de entender el fenómeno de la difracción? Pues muy fácilmente, el Wi-Fi, exactamente, Sebastián Ortiz, es la forma más sencilla de entender. Creo que estuviste en clase esta mañana, también lo puse como ejemplo esta mañana, pero sí, el Wi-Fi es la forma más sencilla de observar y darse cuenta cuando una imagen o cuando una onda se difracta. ¿Por qué? Porque la onda del Wi-Fi sale de su fuente, que va a ser el módem, ¿cierto? El router, y va a empezar a golpear y va a empezar a chocarse con todos los obstáculos. En este caso, pues van a ser las paredes de las casas. Si ustedes están, por ejemplo, en un segundo, tercer, cuarto piso y se cuelgan, digamos, del internet del primero, pues esa onda que va a viajar hasta el cuarto piso, o si se están colgando del internet del vecino, pues esa onda que viene del módem del vecino, pues va a golpear con muchos obstáculos, puertas, ventanas, escaleras, todas estas cosas que obviamente hacen parte de la estructura de la casa, funcionan como una, digamos, como, sí, como algo que está obstruyendo el paso de nuestras ondas. ¿Qué pasa con el tema entonces de las ondas del Wi-Fi? Que obviamente al golpearse se van rompiendo, ¿cierto? Y van perdiendo la intensidad. Esta es la razón por la cual ustedes muy sencillamente y muy fácilmente se conectan al Wi-Fi de su casa estando ahí en el primer piso, ahí pegaditos al router, pegaditos al modem, pero cuando empiezan a alejarse por allá al segundo, tercero, cuarto piso, pues ya como que va a ser muy difícil y ya asistir a clase virtual no va a ser tan bonito, y ya no van a poder reproducir videos en YouTube a la completa, digamos, calidad del mismo, y todo este tipo de cosas se van obviamente a demorar. Los mensajes de WhatsApp se van a demorar en llegar o en enviarse, porque obviamente la onda del Wi-Fi va a viajar y va a llegar difractada a nuestro receptor, que va a ser el teléfono o el computador portátil. ¿Listo? Entonces, esa es la forma más fácil de entender la difracción. Ya te damos la palabra, Ángel, que tienes la mano. Vamos a repasar un poquito qué es la reflexión, qué es la refracción y qué es la difracción, y te damos la palabra para que nos cuentes qué nos quieres decir. ¿Listo? Importante tener en cuenta que todos los fenómenos ondulatorios se dan con el choque de algo. Todos, ¿listo? Todos se dan con el choque de un obstáculo, y que depende de cómo se comporte después de darse ese choque con ese obstáculo, pues van a ser los fenómenos ondulatorios. Cuando se refleja, es decir, cuando golpea ese obstáculo y cambia la dirección, pero no atraviesa el obstáculo, va a ser reflexión. Los ejemplos más sencillos, los espejos o el eco. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Listo? Ya les comparto el enlace de la herramienta que les mostré, y se las voy a mostrar aquí también. Esta. ¿Listo? Y el enlace, pues, es el siguiente. ¿Listo? Entonces, la reflexión es, pues, ver esa imagen reflejada. Sencillo. ¿Listo? Golpea el obstáculo, cambia la dirección, pero no lo atraviesa. Esto es la reflexión, lo que está encerrado en color rojo. Lo que estoy encerrando en color verde es la refracción, es decir, que golpea con el obstáculo, cambia la dirección, pero atraviesa ese obstáculo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre reflexión y refracción. Y la difracción, el ejemplo, pues aquí en esta herramienta no lo estamos viendo, pero la difracción lo que hace es romper las ondas en ondas, digamos, más pequeñitas, en 2, 3, 4, 5, y disminuir la intensidad de las mismas. Y el ejemplo, pues como más, digamos que más les, como que con el que es más fácil pueden asociarlo es con, pues, con el Wi-Fi. Obviamente también funciona cuando
a ustedes, su mamá les dice como, ah, llame a su hermano, o venga, llame a tal persona en la casa, y esa persona está en el tercer piso y ustedes le gritan desde el primero, pues el fenómeno es exactamente el mismo. ¿Listo? Es básicamente eso, o con una bola de disco, como nos dice Juan García, también esas bolas que utilizamos, bueno, que utilizan las discotecas, también tienen ese mismo fenómeno. ¿Listo? Eso respecto a los fenómenos ondulatorios. Ángel, tenías una pregunta por ahí que vi que Valerie también tenía la mano levantada, entonces si quieren contarnos algo, porfa, levanten la mano y les habilitamos el micrófono para que nos cuenten qué nos quieren decir, o si no, pues a través del chat también tienen la opción. ¿Listo? Entonces, Ángel, tienes la mano levantada, te vamos a habilitar el micrófono para que nos cuentes qué nos quieres decir. Te escuchamos, Ángel. Pues yo creo que también que uno puede, dicen que las ondas del Wi-Fi son malas, o sea, la intensidad de las ondas del Wi-Fi es mala. Entonces yo creo que con todos los objetos, que si uno pone hartos objetos por el lado donde uno va a dormir, no le va a pasar nada. ¿Es verdad o no? Bueno, digamos que en general la exposición a las ondas, en este caso digamos magnéticas, electromagnéticas, ondas de radio, pues siempre va a ser malo, pero no es como que, digamos, tú vienes o duermes al lado del módem, eso no es tan así, no es como que la onda te va a llegar directamente y no, eso no funciona de esa manera, está un poquito exagerado. Digamos que hay cosas en las cuales pueden interferir, por ejemplo, las personas que usan marcapasos, creo que era un ejemplo que ya les habíamos mencionado, las personas que usan marcapasos no pueden cargar el teléfono celular acá, digamos, en los bolsillos de las camisas, porque obviamente al estar muy cerquita, pues puede interferir en eso. Nosotros si nos exponemos mucho, por ejemplo, a las ondas de radio, a las ondas, por ejemplo, de los hornos, pues podemos llegar a generar, digamos, afecciones a futuro. Pero de ahí a que las ondas del Wi-Fi nos generen ya esas condiciones, no, tampoco. O sea, no, eso ya es una exageración y es un mito, ¿listo? O sea, eso no, así que no es tan así como nosotros lo escuchamos, ¿vale? Y Valerie, que tú también tenías la mano levantada, entonces si tienes alguna pregunta, levanta la mano y te habilitamos el micrófono para que nos cuentes qué nos quieres decir, ¿listo? Entonces Valerie, ya, gracias por levantar la mano, ahí te enviamos para que porfa reactives tu audio, para que habilites el micrófono y te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. Hola. Profe, disculpe, es que yo esta tarde haciendo el almuerzo me fijé en el vapor de la olla pitadora, ¿sí? Uh-huh. Pero me fijé en la sombra y en la sombra sale como si estuvieran así, como si saliera así en especie de ondas. Entonces, a ese vapor le podemos llamar onda también. Listo. Lo que tú estás viendo a través de ese vapor no es que el vapor sea una onda, sino es el efecto que da el golpe de la luz sobre ese vapor. Tú ves como, digamos, como una imagen que se proyecta a través de ese vapor y es porque las ondas de la luz están refractando a través de ese vapor. Es decir, la onda de la luz, que obviamente es la onda que viaja desde el sol, golpea con ese vapor, lo atraviesa y eso que tú ves es ese fenómeno ondulatorio que se llama refracción de la luz. Mm, ya, listo, gracias. Listo, vale, entonces no es como tal que sea el vapor por sí mismo la onda, sino que lo que nosotros estamos viendo en ese caso, en ese ejemplo que nos estaba mencionando Valerie, es el efecto de esa onda de la luz golpeando con ese obstáculo que vendría siendo el vapor de la olla y pues lo que vemos es como ese fenómeno. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando las ondas chocan entre sí? Pues vamos a verlo también aquí en esto que es la interferencia de las ondas. Entonces les voy a poner aquí a través del chat este link para que vayan y lo visiten y obviamente vamos a ir donde dice interferencia. ¿Listo? Que es, puede que a usted ya últimamente pues no les pase en la actualidad, pero en mi época cuando salieron los teléfonos celulares era muy común que se cruzaran las llamadas, que ustedes estuvieran hablando con su mamá y de repente terminaban hablando con una señora que no sabían por qué y les estaba como que se cruzaban las comunicaciones. Eso es algo, bueno, ya no tan común,
pero antes era algo muy, muy, muy normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa o cómo se da o cómo se ve el tema de la interferencia de las ondas? Miren, nosotros vamos a poner aquí esta, ¿cierto? Y vamos a poner abajo la otra onda con la cual nosotros vamos a interferirla. ¿Listo? Tenemos la opción de trabajarlo con el agua. Aquí al lado también tenemos la opción de verlo con el sonido o con la luz. ¿Listo? Pero el principio es exactamente el mismo. Entonces, miren, ahí tenemos solo una fuente de ondas. No, como solo hay una fuente, pues no se va a interferir con ninguna. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le ponemos esta otra? Miren cómo esos circulitos empiezan a cambiar. ¿Sí ven? No es que las ondas se fusionen directamente, no, como lo mencionábamos, creo que era Juan que nos contaba el tema de la fusión de las ondas o que nos preguntaba por la fusión de las ondas en la clase anterior. Es simplemente que hay como una interferencia, es decir, que las ondas como que golpean entre sí y pasa lo que nosotros estamos viendo. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, digamos que es con las ondas, por ejemplo, cuando va viajando algo en el agua, no sé, por ejemplo, cuando están juntos pero no revueltos? Exactamente, Sebastián, perfecto. Como cuando van, no sé si ustedes, me imagino que conocen el Parque Simón Bolívar, para los que no, pues me imagino que han visto paticos nadando en, digamos, en algunos cuerpos de agua y es exactamente el mismo principio. Cada uno, digamos, de los patos produce ondas por el chapuceo, digámoslo, por el movimiento de sus patas en el agua, cada uno va produciendo sus ondas al golpear con sus paticas el agua y cuando empiezan a nadar muy cerquita, vemos ese fenómeno que estamos viendo ahí, como que esos círculos no son completos, sino que empiezan a medio unirse, pero no a revolverse, como dice Sebastián. Entonces es algo muy, muy, muy común y esto es lo que pasa con la interferencia de las ondas. Lo mismo con las del sonido, miren. Vamos a ponerla así. ¿Y qué va a pasar? Pues que también, bueno, aquí nosotros podemos separarla, obviamente, y a medida que separamos, pues vamos a tenerla un poquito más sencillo de explicarlo, ¿cierto? Pero es exactamente el mismo proceso. Mire, tenemos ondas sonoras y pasa lo mismo. No es que se fusionen directamente, pero pues obviamente sí vemos que hay una interferencia, ¿listo? Entonces eso quiere decir que la manera en la cual tú puedes percibir esas ondas puede cambiar, porque obviamente se están cruzando entre ellas. Ahora, con el tema de la luz, sí es diferente, o puede ser diferente, porque miren acá, si son colores, pues ¿qué va a pasar? Que nosotros, dependiendo del color que nosotros tengamos, pues digamos aquí no nos da la opción de, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si vemos aquí, o puede ser ambas naranjas, o ambas verdes, o ambas moradas, o ambas azules. Pero si fuera una onda, digamos, amarilla y una onda azul, ahí ya la forma en la cual nosotros lo percibimos puede ser de un color verde, pero que nosotros lo percibamos de esa manera no implica que las ondas se estén funcionando. Es algo muy distinto. No es lo mismo lo que percibimos a lo que realmente está sucediendo, ¿vale? Y esto es lo que pasa con el tema. No es que sea hipnótico, bueno, tal vez el efecto que nosotros vemos en las imágenes puede ser un poquito hipnótico, pero digamos que el tema de la interferencia implica, como Sebastián lo explicaba perfectamente con ese comentario que puede parecer gracioso, pero que es la manera más sencilla de entenderla. Juntos, pero no revueltos, ¿vale? Eso es lo que puede pasar. Eh, Ángel, de hecho, el tema de la interferencia de las ondas, digamos que ahorita es como, o como se utilizaba, por ejemplo, antes en épocas de guerra, cuando ustedes querían saber qué estaba diciendo el enemigo, pues lo que ustedes hacían era interferirle esas ondas mediante las ondas de frecuencia de radio y demás. Ustedes encontrando qué frecuencia utilizaban para comunicarse a través de los radioteléfonos, pues ustedes ya sabían y podían interferir esas, digamos, esas conversaciones. ¿Listo? Ángel, tienes la mano levantada, entonces vamos a darte la palabra para que nos cuentes qué nos quieres decir. Pues, pues yo vi un programa del computador, o sea, de esos de computador, que se llama Windows Media, creo que Center, y era pues que uno ponía eh,
Uno reproducía la música y le salía ondas de sonido. Y uno podía cambiarle las ondas, cómo se verían y pues y hasta tridimensionales y se ve bonito. Sí, es digamos, por ejemplo, lo mismo que pasa con los electrocardiogramas. No sé si ustedes han visto qué es o cómo, o esos aparaticos en los cuales nosotros vemos en las series, en las películas, que alguien se muere y ya como que sale esa linecita. Es casi que lo mismo, es como la forma en la cual nosotros representamos mediante una onda lo que está sucediendo. Tú hablabas del reproductor de Windows y es, digamos, la manera en la cual el reproductor interpreta las ondas del sonido, y a medida que, por ejemplo, el sonido es más agudo, más grave, pues va poniendo una onda más amplia o menos amplia y va aumentando la frecuencia dependiendo también del ritmo de la canción y todo ese tipo de cosas. Lo mismo con el tema de los electrocardiogramas y con el tema del pulso. Si tú tienes el pulso o digamos el corazón muy agitado, pues vamos a ver cómo el electrocardiograma va a tener o a mostrar más frecuencia de ondas, mientras que si tú estás muy calmado o tienes un pulso ya digamos en cero cuando las personas mueren, pues van a tener una frecuencia de onda obviamente cero. Es como la manera en la cual nosotros interpretamos o representamos más bien mediante las ondas todo lo que nosotros estamos hablando. ¿Listo? En este caso, pues el movimiento del corazón, o con el tema de la canción, pues los tonos, la frecuencia y la amplitud de las ondas sonoras. Es algo, digamos, muy cierto. Y a veces nosotros lo vemos como que ay, es algo muy bonito, pero realmente todo tiene su ciencia detrás de eso. Y obviamente eso va enfocado en este caso al movimiento ondulatorio que se va a producir por la música. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Duda, inquietud, comentario, algo que mencionar? O vamos a la parte final de las ondas, que va a ser el tema de las fórmulas, que de hecho es algo muy sencillo, es simplemente multiplicar o dividir, o sea, no es algo para complicarse, pero pues que obviamente debemos explicar para que lo tengamos muy en cuenta. Por aquí hay una pregunta y es, ¿podemos retener una onda? No necesariamente. Es muy difícil. Las ondas siempre que golpean con algún obstáculo, siempre van a, digamos, a tener algún efecto. ¿Por qué no las podemos retener? Por el simple hecho de que las ondas son energía y no son materia. Si las ondas transportaran materia, nosotros podríamos retenerla. Digamos, si las ondas transportaran algo que pudiera ser palpable, algo tangible, nosotros lo podríamos encerrar en una cajita o en un frasco o en algo por el estilo, así como hacemos, por ejemplo, con los gases o con los líquidos, ¿cierto? Eso lo podríamos hacer. Pero como las ondas no transportan materia, sino que solo son energía, pues nosotros no vamos a poder almacenar energía. Nosotros no podemos decir, mira, en este frasco tengo tanta cantidad de luz. No, ¿cierto? Nosotros no podemos, digamos, contener aquí tanta cantidad de, digamos, de sonido. Aquí tengo tantas canciones en este frasquito. No, es como gritar en un tarro, más o menos, exactamente. El tema es que no es lo mismo o sea, el concepto de energía sí es lo mismo, ¿cierto? Pero al viajar a través de una onda, ya en el momento que se está dando ese transporte, tú no lo vas a poder almacenar de ninguna manera. El tema de la batería es porque tú en sí estás almacenando, digamos, la energía, pero es más por la electricidad que por otra cosa, ¿listo? Tú al momento de que, digamos, esa energía que está en una batería empieza a pasar a través de un celular, a partir de ahí tú ya no vas a poder volver a capturar esa energía, porque te toca volver a la fuente, en este caso volver a cargar el celular. No es como, si eso fuera así como tan sencillo, pues los celulares tendrían un sistema que tuviera la capacidad de reutilizar esas sondas, digamos, que se utilizan a partir de las baterías, y no habría necesidad de volverlos a cargar. Entonces no es como tan fácil almacenar una onda porque no transporta materia. ¿Listo? Esa es como la diferencia. A partir de que esa batería empieza a descargarse, tú ya no puedes ni puedes recuperar esa energía o esas ondas que ya viajaron. Eso ya está en otro medio y ya, así es simple. ¿Listo? Entonces no es que la podamos almacenar. ¿Qué pasa cuando tú gritas en un tarro, por ejemplo?
es un fenómeno que en este caso va a ser la reflexión de las ondas, pero pues obviamente en función de las ondas sonoras. ¿Listo? Por ahí Cairo ya nos puso algunas fórmulas de las ondas, pero ya vamos a hablar un poquito de eso en un pedacito que tenemos. Mientras Ángel tiene la mano levantada, te vamos a habilitar el micrófono para que nos cuentes qué nos quieres decir. Ángel, te escuchamos. Hola, profe. Nos- Pues yo le mandé a Andrés un caso para pues que nos expliques, un caso para que nos expliques. Listo, entonces igual, antes de explicarlo, de hecho yo los ejercicios que tengo acá son del video que ustedes tienen en la plataforma. Ahí de ahí los ejercicios que tengo son como pantallazos de eso para explicarles en función de, digamos, de esos videos que están ahí. ¿Listo? Entonces, si no tienen ninguna pregunta o algo más que comentarnos respecto a esto, vamos a mostrarles el tema, digamos, de las fórmulas matemáticas que vamos a mencionar acá. ¿Listo, Ángel? Cuéntanos. Te escuchamos, Pues Ángel. lo que pasa es que pues nos dan dos variables que es distancia y dos distancias que son un cateto y otro cateto, pero en el video no nos dicen lo de los catetos, cómo Listo. sacarlo. Y cuando hay un grado tampoco nos dicen. Listo. Pues sí nos dice, pero pues no nos dice con dos espejos. Ok, listo. Ahí cuando ustedes los mencionan con catetos y demás, tienen que devolverse a sus clases de matemáticas de grado noveno y recordar algo que se llama el triángulo de Pitágoras. ¿Listo? El teorema de Pitágoras. Entonces, espero que hayan visto eso en matemáticas. Es simplemente cateto puesto sobre hipotenusa y eso les da, por ejemplo, si es seno, coseno o tangente. ¿Listo? Ese tema es un poquito más largo y un poquito más extenso de lo que ustedes creen, así que espero que tengan más claro el tema de las matemáticas de lo que ya vieron en cursos pasados. Por ahora, vamos a ver esto que tenemos aquí y estos ejemplos que tenemos en los videos. ¿Listo? Uno de el agua en una tina, otro que es de un edificio Sears ubicado en Chicago y este que es de una onda sonora. ¿Listo? Para eso tenemos estas tres formulitas sencillas que vamos a mencionar. ¿Listo? Y es que dependiendo de lo que nos pidan, o sea, dependiendo de los datos que nosotros podamos obtener de nuestras ondas, nosotros vamos a poder calcular velocidad y vamos a poder calcular frecuencia. Obviamente también longitudes de onda, tiempo y periodo. ¿Listo? ¿Qué es la V de lo que estamos viendo? Velocidad. ¿Listo? ¿Qué es la F? Va a ser frecuencia. Esa Y invertida, porque no es una Y, es una letra griega, va a ser la longitud de la onda. Esa T minúscula, como siempre lo hemos manejado, va a ser tiempo en segundos y esa T mayúscula va a ser periodo. ¿Listo? También en segundos. ¿Listo? Dependiendo de lo que nos pregunta el ejercicio, pues lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la fórmula que nos piden o directamente despejar la que necesitemos para poder hallar lo que estemos preguntando. Entonces, uno de los ejercicios de la tabla de los videos de la plataforma, perdón, era el siguiente. Nos dicen que vamos a chapotear agua regularmente en una tina o en una bañera a una frecuencia, digamos, en la que el agua primero suba en un extremo y luego en el otro. ¿Listo? O sea, como que tenga este movimiento así como en U. Primero como que suba acá y luego suba al otro lado. Entonces nos dicen que partiendo de una, digamos, de un hecho hipotético, vamos a tener unas ondas estacionarias de una longitud de 150 centímetros con una frecuencia de 0,3. Nos van a preguntar la velocidad de las ondas. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Vamos a ver primero qué datos nos da y qué datos nos pregunta. Entonces vamos a encerrarlos. Tenemos frecuencia 0,3, tenemos una distancia de 150 centímetros y tenemos una pregunta que son esta, la velocidad de las ondas. ¿Listo? En rojo la pregunta, en verde los datos que nos está dando el ejercicio. ¿Listo?
¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la velocidad o vamos a buscar la fórmula en la cual podamos hallar la velocidad con los datos de frecuencia y los datos de longitud de onda. Entonces voy a borrar estos rayones que hicimos por acá para volver a nuestra diapositiva. ¿Listo? Vamos a buscar velocidad. Por ende, vamos a estar enfocados en estas tres, porque la cuarta no tiene la V, por ende no nos va a servir para calcular la velocidad, ¿cierto? Y nos dicen que tenemos longitud de onda y tenemos frecuencia, es decir, estas dos. Vamos a buscar la fórmula matemática de las que tenemos encerradas al lado izquierdo que nos diga cómo calcular la velocidad a partir de la longitud de onda y la frecuencia. O sea, que vamos a utilizar la fórmula número 2, esta. Velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia. ¿Listo? Es simplemente una multiplicación. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante antes de finalizar, digamos, el ejercicio y de finalizar ya nuestro módulo porque ya se nos acabó el tiempo. La longitud de onda debe estar en metros, ¿listo? Velocidad en metros sobre segundo, distancia en metros, tiempo en segundos, periodo en segundos, longitud de onda en metros y frecuencia en hertz, ¿listo? Así como en química nosotros sabíamos que la temperatura debería estar en grados Kelvin, que el volumen estaba en litros, ¿cierto? Que la presión en atmósferas, eso ya lo sabíamos. Pues aquí cuando hablamos de ondas, nosotros debemos hallar la longitud de onda en metros, ¿listo? La longitud de onda, en este caso, o para el caso que nos mencionaba Ángel, es la distancia que va a ser, si lo manejan, por ejemplo, con el triángulo, la longitud de onda va a ser lo mismo que el cateto. Exactamente, Ángel, es exactamente el mismo, digamos, puedes hacer como esa referencia, es exactamente el mismo proceso, ¿listo? Pero deben entonces tener en cuenta que esa longitud va a estar en metros, siempre en metros. Y como el ejercicio nos lo da en centímetros, pues lo que debemos pasar es esos 150 centímetros a metros. Entonces vamos a resolverlo rápidamente para finalizar nuestra clase. ¿Listo? Sabemos que nuestra velocidad es igual a la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia, ¿cierto? Sabemos que nuestra frecuencia tiene un valor de 0,3. ¿Listo? Es decir, frecuencia va a ser 0,3 Hz. Vamos a ponerlo acá. Y sabemos que nuestra longitud de onda es 150, pero centímetros. Debemos hacer la conversión de esos 150 centímetros a metros. ¿Cuántos son 150 centímetros en metros? Pues ya sabemos que debemos hacerlo mediante una conversión de unidades. Si un metro son 100 centímetros, pues 150 centímetros van a ser 1,5 metros. ¿Listo? Esa Y al revés se llama lambda. Sí, señor Cairo, gracias por recordármelo porque no recordaba el nombre exacto. Esa Y se llama lambda. ¿Listo? Entonces, 150 centímetros en metros equivale a 1,5 metros, o sea, 1,5. Y lo único que debemos, ese 5 queda un poquito extraño, 1,5 metros. Lo único que debemos hacer es la multiplicación. 1,5 multiplicado por 0,3 nos va a dar un resultado de 0,45. Y esa va a ser nuestra velocidad. ¿Listo? 0,45 metros sobre segundo. Y esa va a ser nuestra velocidad de propagación de la onda. ¿Listo, chicos? Entonces solo es que ustedes estén muy pendientes de la fórmula, muy pendientes del ejercicio, ver qué datos nos da, qué datos nos preguntan y utilizar la fórmula que nosotros pues estamos buscando, ¿vale? Entonces, chicos, con esto vamos a terminar nuestra clase de hoy, por ende vamos a terminar nuestro módulo de ciencias naturales. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Como siempre, un gusto, un placer enorme acompañarlos todo este mes. Gracias por haber estado tan participativos, por haber estado tan juiciosos, por haber entregado casi todos la hoja de ruta. Ya saben, los que tuvieron problemas con el archivo, porfa, comuníquense a ver qué solución podemos encontrarles.
Y no siendo más, pues nuevamente, al igual que todas las noches, espero que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman muy bien, que coman si no han comido nada y nos veremos por ahí en una próxima oportunidad si la vida nos lo permite. ¿Listo, chicos? No sé, Andrés, si quieras comentarles algo más. Nada, pues profe, muchas gracias por todos, un módulo muy completo, me parece a mí, y pues nada, nos vemos en las próximas ocasiones, y pues feliz noche para todos, irnos un poco a descansar y mañana ya taller de formación nuevamente. Muchas gracias, profe, por todo. Listo, Andrés. Chao, chao, chicos, que estén muy, muy bien. Nos vemos por ahí en la vida. Chao, chicos.